Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo del Eterno Aprendiz. En esta ocasión volvemos a dirigirnos a la planicie de Gizeh para hablar sobre las pirámides. Estamos acostumbrados a ver documentales, fotografías, vídeos de viajeros que nos muestran las pirámides como grandes monumentos que tenían la función de una necrópolis, albergando el cuerpo de un faraón, de su esposa, y que según los canales que tenían orientados en la construcción, se orientaban hacia el norte y hacia las imágenes del cielo de Osiris e Isis. Pero realmente una pirámide alrededor del mundo tiene un significado mayor que únicamente una necrópolis, que aún así, siendo una necrópolis de piedra como las pirámides de Egipto, son realmente fabulosas. Pero quiero ir más allá, quiero mostraros cómo se construyeron, más que nada por la visión astronómica. La construcción de las pirámides, el inicio, el proyecto, como diríamos en la época actual, se basó en la proyección de sombras mediante una estaca, un palo, que hacían era proyectar la sombra de este palo frente al sol con el paso de las horas para marcar la orientación y el diámetro que tenía que tener. Por supuesto, la orientación de las pirámides de Gizeh son perfectas, alineadas hacia el norte, sur y los ejes este y oeste. Tendríamos la visión de las pirámides que están también en diagonal, alineadas perfectamente entre Keops, Kefren y Micerinos. Toda esta orientación tiene un porqué y tiene un fin. Y ya habéis visto que simplemente se usa una sombra, una proyección para empezar a marcar o a crear la base de las mismas. Dentro de la construcción, sobre todo de la Gran Pirámide, como ya dijimos en el vídeo de la explicación del origen del mito de la Virgen del Carmen, las cámaras del rey y de la reina poseen diferentes canales. Los que están hacia el norte apuntan a las constelaciones y estrellas que indicadoras del norte. Las que están hacia el sur indican en la cámara del rey la posición de la constelación de Osiris, que es Orión, y en la reina apunta hacia la estrella de Isis, que es la estrella Sirio. Por supuesto, el norte celeste, en la época de la construcción de las pirámides, no es el mismo norte celeste que tenemos hoy en día. Esto se debe a un movimiento del eje terrestre conocido como precesión de los equinoccios. Hace que el eje de la Tierra se vaya moviendo como una peonza. Y en aquella época, hace 4.500 años, el norte estaba situado entre las constelaciones de la Osa Mayor y el Dragón. En el gráfico lo veríamos perfectamente indicado con la flecha, donde el vector lineal une la Osa Mayor con la constelación de Draco, el Dragón. Y curiosamente, una de las teorías principales que se empezaron a barajar cuando había la primera visión celeste de las pirámides era que, según se ponía el sol, marcaba que las pirámides de Micerinos, Kefren y Keops eran representantes de las órbitas o de los planetas Mercurio, Venus y la Tierra. Aunque después se empezaron a plasmar imágenes de la época mediante software y ordenadores, y se observó que la posición de las pirámides no era ni más ni menos que una representación en el suelo, mediante construcciones de piedra, de lo que había en el cielo. Era una representación del cinturón de la constelación de Orión. Aquí vemos perfectamente representada la constelación de Orión sobre las pirámides, que indican o representan al dios Osiris, el dios de del inframundo, el dios de las personas que morían y que iban al más allá. De ahí que, al ser de noche y Ra no regentaba el cielo, el que mandaba o el que regía en aquel momento era Osiris. Pero no penséis que las pirámides son únicamente los indicadores celestes de las estrellas y otros astros, porque si vamos a otras partes del mundo podemos encontrarnos sorpresas.
Si nos desplazamos hasta el complejo azteca de Teotihuacán, en México, lo primero que llamará nuestra atención es la Gran Avenida de los Muertos, el eje principal de la construcción, que está casi alineado con el eje norte-sur terrestre, está ligeramente desplazado hacia el este, y al final del mismo encontramos la pirámide de la Luna. Fuera de este eje, hacia el este, encontramos la Gran Pirámide del Sol, y más allá, hacia el sur, el complejo de la Ciudadela de Teotihuacán. Como curiosidad, puedo deciros que la Gran Pirámide del Sol tiene una base prácticamente similar a la de la pirámide de Keops, únicamente se diferencia porque la mexicana tiene 1 metro menos de lado, pero está situada en la antípoda de la pirámide de Keops. Es decir, si unimos estas dos pirámides con un eje imaginario, cortaría exactamente por el centro al núcleo terrestre. Al final de la Avenida de los Muertos, como he dicho antes, encontraríamos la pirámide de la Luna, que es ligeramente superior en perímetro y tamaño de base a la pirámide de Miserinos, situada en Gizeh, en Egipto. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que la posición o situación de las pirámides con respecto al eje de la Gran Avenida de los Muertos nos es muy familiar. Podemos fijarnos que entre la Ciudadela, la Gran Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna tienen una disposición muy similar a la que vimos con Keops, Kefren y Miserinos en la explanada de Gizeh del Cairo, en Egipto. Esto ya nos quiere indicar que más pueblos, aparte del egipcio, alzaban la vista hacia el cielo. Y el pueblo azteca, así como el maya, tenían muchos conocimientos astronómicos. Tenían muy buenos astrónomos, pero no eran los únicos. La imagen que estamos observando parece sacada de una película de ciencia ficción e incluso nos recuerda vagamente a las últimas escenas de la película Interestelar del director Christopher Nolan, pero ciertamente es una imagen real, una imagen captada mediante Google Earth sobre la región china de Xi'an. Este complejo de pirámides forma parte de un complejo mucho mayor en el que se han contado hasta 160 pirámides de diferentes tamaños. Estas que vemos en la imagen son las de mayor tamaño, donde la que está a media distancia, más oscura, tiene un perímetro muy similar al que tiene la pirámide de Keops en Egipto y la pirámide del Sol en México. El complejo completo, aquí lo tenemos, forma parte de un gran complejo de pirámides, como he dicho antes, y en la parte derecha, si nos fijamos detenidamente, curiosamente se repite el patrón que veíamos en México, en Teotihuacán, y en Egipto, en la explanada de Gizeh. Por tanto, no únicamente los egipcios miraban al cielo con mucho interés e incluso con devoción, sino que además esta visión que se tenía de Orión marcaba un punto donde la creencia en esta deidad rebasaba al resto de las demás, ya que indicaba su importancia. Aquí vemos la comparativa de Xi'an, Gizeh y Teotihuacán, comparándolas con el cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, las 3 estrellas que forman parte del cinturón de esta constelación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que esta es la primera parte de un monográfico que vamos a dedicar a las pirámides y a otras construcciones del mundo antiguo que fueron erigidas en base a las culturas que las construyeron según su visión o creencias en base a la astronomía, en base al Sol y a las estrellas que observaban en su época. Hasta el próximo vídeo, me despido de todos vosotros, esperando veros en la próxima publicación. Gracias por estar aquí y hasta pronto.